Me voy a cambiar un poco acá. Bien, hemos visto un montón de conceptos, hicimos un par de clases. Ahora lo que vamos a hacer es así ver de manera muy general, ir viendo paso a paso, algo que se llaman diagramas OML y en específico el diagrama de clases. Básicamente es una representación gráfica que tenemos nosotros eh, a través del diagrama UML que me representan a mí las clases, los atributos, las entidades y las relaciones que tienen todas estas clases de manera visual. UML las siglas es del lenguaje unificado de modelado, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos para hacer los diseños y luego cuando tenemos un diseño hacemos la implementación. Estos diagramas tienen pues una amplia variedad de tipos de diagramas, tanto para estructurales como diagramas de comportamiento. Estructurales que representan pues eso, ¿verdad? La estructura, ya sea de un sistema, ya sea de un componente, y otros de comportamiento que me representan cómo fluye la información, etcétera, ¿verdad? Eh, Específicamente el que nosotros vamos a utilizar es conocido como un diagrama de clases. Hay varias herramientas para que nos ayudan para diagramar. Yo uso, y ahí está en la presentación, este StarUML. Y StarUML pues es una herramienta para diagramar que tiene pues todos los diagramas de UML como tal. Entonces, en el libro ustedes pueden observar que antes se utilizaban unas representaciones, OMT creo que se llamaba una, estas que habíamos visto anteriormente, son representaciones gráficas de lo que son las clases. Entonces, nosotros vamos a utilizar una que es muy parecida a esta notación C, OMT, y a esta B de Jordan Code. Es muy parecida, ¿verdad? Y nosotros vamos a utilizar lo que es un diagrama de clases. Entonces, en StarUML, uy, tengo esto de acá, que estaba trabajando en algo. Voy a cerrar todo esto. En StarUML, ustedes en la parte derecha, bueno, tienen como tres áreas, ¿verdad? Seccionadas, esta área, esta otra área y esta que se mira acá. En esta área ustedes tienen las cajas de herramientas y los diagramas que están trabajando recientemente. Este es el área de trabajo donde ustedes van a poder pues pintar los diagramas, dibujar los diagramas. Y esta parte de acá es la estructura que tiene pues nuestros modelos, cada uno de los objetos, cada uno de los componentes que tiene. Esto nos va a servir porque de esto nos vamos a mover a la implementación. Pueden crear un nuevo archivo y ya hay también plantillas predefinidas, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer así. En esta parte de acá, que es el explorador de modelos, yo voy a agregar un diagrama. Aquí tienen las opciones Add Diagrams. Y hay un diagrama de clases. Entonces, en la parte lateral izquierda, ustedes van a observar que están distintas representaciones de un diagrama de clases y acá pueden observar que se encuentran, pues yo tengo varios modelitos acá que he estado probando y acá les va a crear una representación de paquetes de modelos y acá un diagramita de clases. Luego le ponemos nombre a eso, ¿verdad? Ahorita solo quiero pues como introducirlos a la herramienta y que ustedes pues sepan cómo se representa una clase. Conceptualmente nosotros hemos estudiado la abstracción, la encapsulación, los atributos, el comportamiento, todos esos pequeños conceptos los hemos ido viendo. Ahora, ¿cómo los represento gráficamente? Bueno, en la parte izquierda ustedes pueden ver que tienen unas representaciones gráficas.
Acá se puede representar la clase y también relaciones que existen entre clases. Las relaciones también que existen entre clases pueden ser de distinta índole. Entonces, así de manera sencilla, las clases tienen tres segmentos. En la parte superior es el nombre de la clase. En la siguiente sección, la de en medio, vamos a representar los atributos y en la otra sección el comportamiento. Recuerda que teníamos atributos y comportamientos. Por ejemplo, yo puedo crear una clase que se llame... Vamos a representar la clase que habíamos hecho, punto 2D. Punto 2D. Entonces, el nombre de la clase la represento acá. En la siguiente sección, ahora voy a representar los atributos. Y hay una parte de esto, esas son como las herramientas que tienen para poder agregar comportamiento y para poder agregar atributos. Entonces acá, vamos a ver, en la primera parte dice agregar atributos. Le doy clic o con control enter, ¿verdad? Con control enter pueden agregarlo así. Los atributos tienen tres partes. Un atributo tiene este símbolo que miran acá, no sé si lo logran ver, que me representa la visibilidad. Ese más significa que es público. También puedo agregar una visibilidad privada, lo cual representa que solo se puede ver dentro de la clase. Ya lo vamos a ver más a detalle. Y está el símbolo de hashtag, el numeral, perdón, que significa protected. Estas son las tres representaciones. Privado y público. Okay. Lo siguiente es el nombre del atributo. Entonces, en este caso, por ejemplo, teníamos un atributo X. Teníamos dos atributos y un atributo Y, ¿recuerdan? Ahora, la visibilidad de esos dos atributos era privada. Quiere decir que solo podía ser accesible dentro de la clase como tal. A estas variables nosotros las utilizamos para manejar el estado interno de un objeto en un momento dado, ¿verdad? El estado interno puede cambiar. Entonces nosotros tenemos variables para poder manejar el estado interno. ¿A qué se refiere el estado interno? Por ejemplo, en un objeto que se llame alumno, ¿cuál sería el estado interno de ese alumno? Él va a tener un nombre completo, una fecha de nacimiento, puede tener una descripción de la dirección y, bueno, puede tener eso, ¿verdad? Entonces, los valores particulares, por ejemplo, si hablo de Jonathan Carías, que nació en el 93, el 1 de junio del 93, esos valores me representan el estado interno de un objeto. Hay valores, por eso son variables, ¿verdad? Que pueden cambiar respecto a la ejecución del programa. Entonces cambia el estado interno del objeto como tal. Entonces, los atributos nosotros los representamos o los tenemos ahí para representar ese estado interno y ese estado interno puede ser cambiado. ¿Cómo se cambian esas variables? Pues depende mucho de la accesibilidad, ¿verdad? O de la visibilidad que tiene esto. Si estas variables fuesen públicas, entonces externamente yo puedo cambiar el estado de ese objeto sin tener que pasar por un método. Ahora, si estas son privadas, la única forma que puedo cambiar esos estados internos de esas variables va a ser a través de los métodos públicos que yo tenga. Los miembros, recuerden que los miembros eran los atributos y eran
los métodos. Los miembros, pues se aplica la visibilidad, ¿verdad? Tengo tres tipos de visibilidad: protected, public y privado, ¿sí? Entonces, esta primera parte lo que representa son los atributos. Bien. En la parte de acá, si ustedes cliquean, van a observar una serie de propiedades. Dentro de la más importante vamos a ver los nombres y la visibilidad. Hay varias propiedades que no las voy a tocar ahorita porque hace falta que miren más temas, pero por los momentos para que sepan que aquí se cambia. Lo siguiente es que yo puedo representar el tipo de datos que va a tener esa clase. Entonces, lo pueden hacer de dos maneras. Si ustedes se fijan, yo seleccioné el atributo y me fui para abajo y busqué algo que decía tipo de datos, ¿sí? Sin embargo, si ustedes le dan doble clic, ustedes pueden definir, de hecho, todo, ¿sí? Siempre que siga la estructura, ¿verdad? Entonces ahí estoy diciendo que Y es de tipo entero y es público, ¿verdad? Vamos a representar el punto T así como enteros. Voy a cambiar la visibilidad. El siguiente segmento son para las operaciones o los métodos que tenemos nosotros. Entonces, al lado de atributo hay una ruedita de engranaje. Ustedes le dan clic y ahí pueden agregar las operaciones que vienen a ser los métodos, ¿verdad? De la clase que habíamos hecho, los métodos son el comportamiento que tiene la clase. Teníamos, por ejemplo, un constructor. Entonces el constructor pues, se llama igual que la clase. En este caso, nosotros podemos también definir los parámetros que recibe. Y podemos decir el tipo de dato que retorna. Entonces, aquí, si ustedes se miran, si ustedes pueden observar, hay tres segmentos, ¿verdad? Primero la visibilidad, luego el nombre de ese comportamiento, los parámetros que reciben y el tipo de dato que retorna. En este caso no sería necesario colocar void porque es un constructor y se sobreentiende, ¿verdad? Que es el constructor de eso. Entonces yo voy a tener un constructor, acá estoy diciendo que va a recibir dos parámetros X y Y. ¿Qué otro método teníamos? A ver, alguien que me recuerde. El de la pendiente. Este es punto D, no es recta. Recuerden que teníamos dos clases. Una que representaba el punto en 2D, que era un eje de coordenadas XY. Y luego hicimos otra clase que representaba una recta, que era básicamente que tenían dos puntos. Bonitos mis dibujos. Entonces, ¿qué otro método teníamos en punto? ¿O qué podemos hacer con un punto? Ayer les pregunté también. Era mover y leer X. Ajá, ¿para dónde lo puedo mover? Lo puedo desplazar en X o lo puedo desplazar en Y, ¿verdad? Le puedo cambiar las coordenadas básicamente. ¿Sí? Entonces, tenía dos métodos, mover en X, recibía un parámetro que era X, era público porque cuando son públicos es que externamente alguien se puede comunicar con él, ¿verdad? Y no me retornaba ningún valor. Tenía mover en Y y recibía un parámetro Y. No retornaba nada, simplemente lo decía. El comportamiento, pues, es lo que hace la clase, ¿sí? Lo que puede hacer. También es muy útil tener algo que me devuelva los valores de X y Y. Entonces, en este caso, ¿por qué?
porque externamente no puedo acceder a ellos, ¿sí? Pero yo como funcionalidad probablemente necesite saber esos dos valores. Entonces, ¿cómo es que se llama? No es estándar, pero sí ya por un convenio, a los valores para cambiar un valor interno o para devolver un valor interno se le conoce como set o se le conoce como getter, ¿sí? Muchas veces solo colocarle setter y getter a las cosas pues no da mucho sentido si solo va a ser una clase con setter y getter, tiene que tener comportamiento lógico, ¿verdad? En este caso, yo lo que quiero es obtener el valor de x. Y esto lo que me va a retornar es un entero. Y por otro lado, deseo obtener el valor de y. No recibe parámetros porque me va a devolver un valor. Y me va a devolver un entero. Hay algo que puedo colocar acá. Quiero ver, a ver. Yo puedo también establecerle los parámetros al lado. Los valores el tipo de datos de parámetros que recibe. ¿Ven? O sea, puedo hacerlo muy completo el diseño. ¿Sí? De manera que básicamente alguien que reciba un diseño, pues, básicamente solo va a traducirlo al lenguaje, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escribir aplicaciones o podemos diseñar aplicaciones, perdón, a este nivel, ¿sí? A un alto nivel que no depende de ningún lenguaje de programación. Yo les puedo dar esa estructura de clase y ustedes pueden ir perfectamente a Java, a C#, a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos que soporte clases y pues implementar eso, ¿verdad? Ya cuando ustedes lo escriben en código se le conoce como una implementación. Entonces, normalmente lo que se hace es que se hace un diseño y luego se programa, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna consulta acá con el diagrama? Tiene tres partes importantes: el nombre, los tipos de datos, los atributos que contiene y los métodos y el comportamiento que contiene. ¿Tienen preguntas? Todo claro, ¿verdad? Esto pues ya escrito en programación, en programación, ya en un lenguaje. Solo dame un chance, está dando eso. Ahora está. Ahora sí nos vamos al lenguaje. Aquí está. Sí. Primero el diseño y después la implementación, ¿verdad? Este es un diagrama de clase, ¿verdad? Recuerden no confundir objetos con clases, ¿sí? Un objeto, una instancia de una clase pertenece o es de una clase. Entonces, el otro día teníamos una clase que era .2D y básicamente la representación gráfica de este código que está acá es este, ¿verdad? Entonces, vamos a ir elemento por elemento. No, lo voy a poner como es el orden lógico. Acá esto y acá esto, ¿verdad? Primero recuerden ver diseño y después la implementación. Acá tengo una clase en Java. Ok, este es el nombre de la clase. ¿Ven? El nombre de la clase. Esto es como se implementa en C#, ¿verdad? Los niveles de acceso o la visibilidad, que es algo que me interesa mucho, que es acá, que es menos, que acá se representa
como privado, ¿sí? Ven que ambas son privadas. El tipo de dato es entero y el nombre es X e Y, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esa accesibilidad o esa visibilidad? O sea, lo que quiere decir es que externamente no pueden acceder a estas variables. Imposible, ¿sí? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, ya a utilizar mis clases y quiero, por ejemplo, crear un objeto, por ejemplo acá, objeto 1, es un nuevo punto, y yo a través perdón, y quiero acceder a los miembros de esa clase que tiene el objeto a través de puntos, ustedes van a observar que no puedo leer la variable directamente x. Acá donde se desplaza, o si quiero decir x igual a 10. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el acceso a esa variable es privado, lo que quiere decir que externamente no puedo acceder a él. Solamente puedo acceder internamente y trabajar internamente con esta clase. Si yo cambiase el nivel de acceso a esto o la visibilidad y lo pusiera público, entonces externamente sí puedo trabajar con él. Ven, y ahora sí puedo establecer la variable y trabajar con esa variable. En cambio, si yo lo establezco como privado, ya no voy a poder acceder a él ni hacer nada con esa variable. Lo que voy a hacer es que a través de los comportamientos que yo establezco en una clase, que son los métodos, yo digo cómo va a acceder el usuario hacia mi información, que era, recuerdan, el principio de ocultación de la información. Sigamos mirando los distintos elementos de esto, ¿verdad? Ya vimos el nombre. Esto aplica también para los métodos. Recuerden que este nivel de acceso aplica tanto para métodos como para atributos, que es lo que pueden ver acá. Ahora bien, en muchos lugares no van a ver que le colocan el tipo de dato, ¿verdad? No puede ser mandatorio. Puede ser que ustedes miren un diagrama sin ese tipo de datos y no pasa nada. De esa manera y acá también, ¿verdad? No necesariamente tienen que llegar a ese nivel de detalle, puede ser que luego quien lo esté programando decide el tipo de datos más conveniente que haga, ¿verdad? El siguiente elemento es un método especial que es el constructor. El constructor ya tiene una forma de escribirlo. Debe ser público, debe llamarse igual que la clase y esto ya es pues los parámetros que va a recibir y que son necesarios en la construcción del objeto. Cuando yo instancio un objeto, o sea, cuando le doy new, yo mando a llamar los métodos constructores para que puedan construirme el objeto en ese momento. El método constructor pues va a depender mucho de la funcionalidad que quiero que se ejecute al momento de yo construir el objeto. Por ejemplo, yo ¿cómo es que se llama? Para crear un punto, yo necesito ambas coordenadas, X y Y, ¿verdad? En punto en 2D. Entonces crea un constructor que me traiga esos parámetros y se las establezco a las variables que me manejan el estado interno. Esto es lo que viene de afuera y esto es el estado interno que maneja él, ¿verdad? Bien, eso hablando del método constructor. Lo siguiente, ahora ya vengo con el comportamiento. Mover X, ¿qué es lo que hace mover X? Básicamente, pues lo mueve hacia un nuevo elemento. Mueve la X a ese nuevo valor, ¿verdad? Mover Y. Bueno, no implementamos mover Y. En este caso faltaría implementar mover Y, ¿sí? Y por otro lado tenemos
get x, que acá lo escribí como leer x, y get y como leer y, ¿verdad? Ahora, imagínense que ustedes quieran hacer la siguiente funcionalidad. Yo quiero que se desplace una unidad, ¿sí? O sea, que el puntito, si está acá, si está en este punto, se puede desplazar acá y se puede desplazar acá, ¿sí? Quiero que se mueva en X, una unidad. Entonces yo puedo escribir un método para representar ese comportamiento que les estoy comentando. Mover. Voy a moverlo a la derecha y voy a moverlo a la izquierda. Mover derecha. ¿Sí? No hace nada, simplemente. Bueno. ¿Cómo muevo un punto a la derecha? ¿Qué tengo que hacer para mover un punto a la derecha? ¿Cuál sería la lógica que hay detrás de eso? Si yo lo quiero mover acá, una unidad. ¿Qué harían ustedes? Tengo un punto en 1, 1 y lo quiero mover a la derecha. ¿Cuál sería la nueva coordenada que va a tener ese punto? 1, 2. 2, 1, ¿verdad? Es X y Y, ¿verdad? Si lo muevo a la derecha, es 2, 1, ¿verdad? 1, 2, ¿qué está haciendo? Moviéndolo hacia arriba, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, yo puedo mover a la derecha. Public. No voy a retornar nada. Mover a la derecha. No necesito que me mande parámetros porque ya es un comportamiento que yo lo establezco. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ok, a la variable x interna la tengo que desplazar una unidad. Entonces ya tengo un nuevo comportamiento en mi punto y puedo llamar objeto 1, punto, mover a la derecha. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora internamente va a cambiar el estado. Yo no sé lo que hace, bueno, yo no sé internamente qué es lo que hace para moverse a la derecha. Yo solo sé que se mueve a la derecha, ¿sí o no? Ahora, si quiero moverlo a la izquierda, ¿qué debería hacer? Restar. ¿Restar el qué? Cualquier número. Restar el valor de Y. ¿Ah? ¿Restar? ¿Pero cuánto? Restar el valor 10, de X. 20. Una unidad. -1/1 Sería una sería. unidad. Lo mismo, ¿verdad? Entonces me acabo de crear un comportamiento que se llame mover a la izquierda. Fíjense que le voy a mover derecha, le voy a quitar este ala, ¿sí? Mover derecha, mover izquierda. Entonces a X, ¿qué es lo que hago? Le resto una unidad, ¿verdad? Ey, ahí está. Si me quiero mover arriba, Le suma 1 a Y, y mover abajo. le resta 1. Restar. Ok. Me falta mover arriba.
¿Sí? ¿Qué pasa si luego, después de esto, después de que se realice esta acción, vuelvo a consultar el estado, o mejor dicho, les voy a hacer una pregunta acá. Yo ejecuto el programa. Pregunta, en este punto del programa, cuando llegue acá, a esta parte que les estoy marcando, ¿cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y? Ya en este punto del programa. Kevin, Leonel. Silly. El de X es 3 y es 2. X es 3, ajá, y Y es 2. Verifiquemos. Inicialmente está en 1, 1. Lo muevo a la derecha, ¿sí? Mover a la derecha quiere decir que cambio X, ¿verdad? Es que por un momento me equivoqué acá. Mover a la derecha, entonces valdría 2, 1, ¿verdad? Vale 2, 2 y vale 3, 2. ¿Sí? Pregunta, acá, en este punto, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? 2, 2. Mover a la derecha, 2, 2. Puedo hacer un comportamiento, bueno, esto lo tengo que normalizar. Yo les pido una funcionalidad, mover a origen. ¿Qué deben de hacer? Inicializar esos valores tanto de X y a 0. Ok, perfecto. ¿Sí? Si quiero regresarlos al origen, entonces voy a escribir, me dice acá que es público, ¿verdad? Voy. Quiere decir que X vale 0. Y vale 0. Pregunta, en el caso de que alguien mande a llamar el constructor sin valores, ¿dónde debería de colocarlo? Por lógica. Tengo solamente un constructor que me recibe 2 parámetros. Pero ¿qué pasa si alguien no tiene esos parámetros en ese momento? Yo puedo escribir un constructor y decirle, hey, que me mueva al origen, ¿verdad? O puedo hacer lo siguiente, inicializar los valores para que se mire más claro también. Pero ya tenía algo escrito, ¿verdad? Y ahí es donde viene también la reutilización de código. Entonces, alguien, si por ejemplo, hey, acá está creando un punto ya en 1, 1, pero ¿qué pasa si alguien viene y me manda a llamar el constructor vacío? ¿Qué va a pasar con las variables internas al momento de mandar a llamar ese constructor vacío?
Lo voy a colocar en 0, ¿verdad? Bien. Si, por ejemplo, acá ustedes miran que la representación no es un más, sino que es un menos, eso significa que el método es privado, ¿sí? Entonces, la accesibilidad que le tienen que agregar acá, en este caso, mover origen, debe ser private. O sea, tiene que ver mucho cómo está representado el diagrama. Bueno, esa es la representación en diagramas de UML y cómo se implementa a una clase. No hemos visto las relaciones, únicamente solo las tres partes de esto, ¿no? Luego vamos a continuar con los demás elementos.